Gracias sean dadas a Dios por este nuevo día. Estamos una vez más en su presencia, buscando que Él nos oriente, que Él nos diga aquellas cosas que necesitamos saber, comprender y practicar para poder cumplir el gran llamado que Él nos está haciendo, y es compartir con Él la vida eterna. Iniciamos entonces en oración diciéndole a Dios: Padre, gracias por este nuevo día, por escribir en nosotros una vez más, en nuestro corazón, el mensaje que tú quieres que nosotros compartamos también con una actitud abierta con todos nuestros hermanos. Bendecimos tu nombre y te damos gracias y te pedimos perdón por nuestras faltas, diciéndote así: Omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos de hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según las promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, que por su amor de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa para gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Hoy quiero empezar a compartir con ustedes una serie de reflexiones que presenté al Colegio de Obispos en nuestra última reunión habitual que siempre tenemos nosotros, reflexionando sobre los impedimentos en la misión de la Iglesia, que es la evangelización. ¿Por qué se nos hace tan difícil evangelizar? Yo creo que deberíamos de iniciar definiendo primero qué significa evangelizar. Evangelizar no es adoctrinar, y pienso que es allí donde la iglesia de hoy debe tener muy clara este concepto. Ve uno muchas personas que asisten a muchas iglesias cristianas, todas en general, que defienden más sus doctrinas, están más pegados a sus doctrinas que a la fidelidad y a la santidad de una vida consagrada. El énfasis está más puesto en las doctrinas. Si usted cree esto, yo no creo esto. Si esto es así, yo creo que no, que la Biblia dice esto, que, ok, están mucho más aferrados a doctrinas que al servicio de Dios. Y lo otro es que deberíamos de pensar qué significa realmente evangelizar. Yo siempre lo he definido de una manera muy sencilla: es declarar un mensaje de buenas nuevas, de libertad a los cautivos, así como lo dice el capítulo 61 de Isaías. Yo vine, dice Jesús, citando este texto de Isaías, a dar libertad a los cautivos, a los presos que están en la cárcel, a sanar a los que están enfermos, etc. Esa actividad con poder del ministerio de Cristo es exactamente el establecimiento del reino de Dios en la tierra, porque venía la tierra sujeta al reinado del pecado y de la muerte. Bueno, ahora en Jesús las cosas empiezan a cambiar. Los hombres empiezan a tener una esperanza diferente, y Él empieza a anunciarse como el Redentor, como el Mesías prometido. Ok, por alguna razón las personas han pensado que ya no se necesita un Mesías. Pues déjenme decirles que hay miles y miles de personas afuera de nuestras iglesias, fuera de nuestros entornos vitales, esperando un Mesías, un Salvador. ¿Cuántas personas se están suicidando? ¿Cuántas personas están perdiendo todo
deseo de vivir, están desesperados, sumidos en la prisión del pecado, en licor, en drogas, adictos al sexo, adictos a otro tipo de escapismos. ¿Cuántas personas están realmente sufriendo porque son prisioneros del pecado? Ellos necesitan un Mesías. Ellos necesitan escuchar las buenas nuevas. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué ha sucedido? Porque todo aquel que se encuentra con Dios cambia. Moisés se encontró con Dios y a partir de ese momento fue otra persona. Abraham se encontró con Dios y a partir de ese instante fue otra persona. Lo mismo podemos decir de Pablo y lo mismo podemos decir de María de Magdala y de cada uno de los discípulos que posteriormente fueron sus apóstoles. Todo aquel que se encuentra con Dios cambia, no vuelve a ser el mismo. Algo sucede en él porque la presencia de Dios santifica, impacta la vida de una persona. No se puede ser el mismo después de haberse encontrado con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Porque si la iglesia ha predicado por 2000 años el evangelio, el impacto no se nota, no se ve. Las vidas de las personas siguen manifestándose o transcurriendo en una dualidad. En los templos son unos, pero en la sociedad civil son otros. Yo siempre digo lo mismo, los jueces, los magistrados, los abogados, los médicos, abortistas, todos ellos tienen una afiliación religiosa. En teoría, todos ellos tienen un compromiso con su iglesia, compromisos que les dan a ellos de derechos y que también les imponen deberes. Todos tienen, en teoría, una relación con Dios. Todos aceptan que Dios existe. Todos aceptan que es necesario humanizar, o sea, sensibilizar la forma en que nos relacionamos los seres humanos en este mundo. Sin embargo, vivimos bajo la influencia de una sociedad que ha aceptado al pecado, una sociedad que ha normalizado el pecado y que lo ha legalizado muchas veces. Y de eso me quiero ocupar en este día. En la consejería pastoral siempre encontramos personas con dificultades, unos con dificultades para orar, otros con dificultades para buscar a Dios, para escuchar lo que Dios quiere decirles en determinado momento. Y aunque tienen una buena disposición y aunque son personas sinceras cuando están buscando a Dios, no son capaces de luchar algunas presiones espirituales que hay sobre toda la humanidad, en unos territorios más que en otros. Me estoy refiriendo a la dificultad para orar, me estoy refiriendo a la dificultad para expresar libremente nuestra fe o discernir nuestra fe y tener una actitud de fe frente a las circunstancias que nos circundan. Bueno, déjenme decirles que la iglesia en esto de la evangelización tiene una responsabilidad que no siempre ha tenido muy en cuenta. Nos hemos dedicado básicamente a predicar de una manera muy romántica el evangelio, pero no nos hemos dedicado a contextualizar el impacto de ese evangelio que predicamos en la vida de cada individuo. Hace poco, en una de estas reflexiones, decía yo que es importante que las iglesias se unan, que conozcan, en el caso de Medellín, la ciudad donde vivo, que las iglesias se reúnan, que conozcan dónde están ubicadas, cuál es su entorno inmediato de influencia, geográficamente hablando, qué oficinas gubernamentales quedan en el entorno, qué organizaciones de influencia social están allí, qué decisiones se están tomando que afectan la vida comunitaria, cuáles son los líderes sociales que habitan allí en esos sectores y orar por ellos.
porque cada decisión que ellos toman, cada acuerdo que ellos hacen, afecta la vida comunitaria y obviamente afecta la vida de cada cristiano fuera del entorno de los templos. ¿Qué hacer contra esas presiones? ¿Qué hacer cuando usted es enfermera o enfermero y le toca asistir a un aborto porque es su trabajo? ¿Qué hacer cuando usted acabo de poner este ejemplo? Imagínense otros, no quiero alargarme más poniendo ejemplos inútiles. Hoy quiero hablar del tema. Hoy quiero hablar de la responsabilidad que tiene la iglesia de conocer la actividad demoníaca en la sociedad en la que está interactuando. No es la misma responsabilidad una iglesia en Medellín, en un entorno específico como acá en esta ciudad, que una iglesia en Singapur, por decir algo, o en Malasia. Hablaba con el padre Ambrose Loy de nuestra comunión. Tiene una misión en Filipinas y es frustrante ver cómo él tiene que batallar contra el paganismo tan popularizado en estos sitios. Así que cada iglesia tiene que tener una visión concreta del entorno, predicar un evangelio a las personas que asisten a su predicación en contexto con el entorno en que están viviendo. No simplemente un evangelio genérico para que cada cual trate de tomar las enseñanzas del evangelio y diseñarse un traje a la medida. Algunos son buenos sastres, otros no van a ser tan buenos sastres. Así que de eso me quiero ocupar hoy. Y con profundo respeto por todos ustedes, voy a iniciar leyendo un poco en teleprompter. Ya estoy aprendiendo un poquito de esto. Algo del discurso que escribí al Colegio de Obispos. A medida que lo haga, voy a tomar un ratico, creo que si no dentro del discurso, un poquito al final, para contextualizar. Le he puesto a esto un título para hoy y se llama Tierra Contaminada. Existen territorios donde las tinieblas no solo habitan, sino que gobiernan, donde la atmósfera espiritual está tan contaminada que el alma se ahoga y se enfría el discernimiento y desaparece por completo la actividad del espíritu. Vivimos en tiempos donde la guerra espiritual ya no es solo una metáfora, es una realidad palpable. Satanás, nuestro gran enemigo, no solo actúa en lo invisible, ha establecido fortalezas visibles, legales y culturales en varios países del mundo, lugares donde la idolatría, la brujería, los pactos de sangre y la persecución espiritual no son la excepción, sino que son la norma. Muchos creyentes visitan o incluso habitan en territorios sin entender por qué allí es tan difícil orar, por qué la Biblia es algo distante y el alma siempre está en un campo de batalla invisible del que pocos salen ilesos, infestados por una influencia demoníaca activa permanentemente. Cuando uno de estos territorios está contaminado espiritualmente de forma particular por el ocultismo, la legalización del pecado, la persecución del evangelio, los pactos ancestrales o la institucionalización de la idolatría, no se trata solamente del nombre de estos territorios en un mapa, sino que se trata de tener el discernimiento adecuado para no ver en ese mapa áreas geográficas, sino áreas de influencia demoníaca, con sus particularidades, con sus logros, con sus propósitos, que diferencian el culto a Satanás y una vida apartada de Dios, a lo que nosotros hemos llamado muchas veces cultura incluyente.
Conocer esto puede hacer la diferencia entre la protección de la vida y una vida de ruina, entre la vida y la muerte, hablando en términos cristianos. Este mensaje no es especulación y mucho menos es de tipo fundamentalista, perdón. Es una profunda comprensión de cómo opera el reino de las tinieblas en la tierra y cómo los cristianos podemos y debemos mantenernos firmes haciendo un discernimiento adecuado del ambiente espiritual, donde el Espíritu de Dios ya no habita. Permítanme. Ay, qué cosa esto. Discúlpenme un segundo. No entiendo por qué esta plataforma de TikTok me la están bloqueando. Bueno, hago un paréntesis. Ayer tuvimos una audiencia masiva en TikTok. Gracias a Dios por esto. Tuvimos más de 1,000 personas conectadas al live. Y obviamente empiezo a tener, aparte de recibir muchas amenazas, empiezo a tener dificultades en las transmisiones. Se mezclan otro tipo de cosas, de interrupciones que no comprendo de por qué salen. Bueno, y en este momento me cuesta trabajo luchar contra esto. Si no puedo continuar en TikTok, lo siento mucho, de verdad. No sé cómo arreglar esto. Estamos hablando de una guerra espiritual, estamos hablando de luchar contra entidades demoníacas. Hay muchas personas que me maldicen a diario. Hay muchas personas que a diario están enviando mensajes desobligantes. No imaginan ustedes de qué tamaño. Bueno, aquí estamos tratando de librar la batalla, de hacer lo que tenemos que hacer. Pero la verdad no comprendo por qué desde ayer estoy empezando a tener este tipo de dificultades. Continúo entonces, si no siguió adelante la transmisión de TikTok, no entiendo. De todas formas, estamos aquí grabando y posteriormente le subiré el video. Así que este mensaje se hace necesario para tener una profunda comprensión, les decía, del entorno espiritual en el que vivimos. Nosotros como cristianos podemos y debemos mantenernos firmes a partir de un discernimiento adecuado del ambiente espiritual y de cómo afecta la cultura nuestra y de nuestros hijos, cómo Dios ha sido reemplazado por espíritus de engaño para poder medir cada paso que damos en el lugar que habitamos o visitamos. Necesitamos adoptar la postura correcta para mantenernos alineados con el cielo. Incluso si el mundo entero a nuestro alrededor se ha entregado al mal, para todo cristiano es vital entender por qué algunos lugares producen ansiedad. ¿No le ha pasado a usted que llega a un sitio y de pronto empieza a sentirse ansioso? ¿Por qué algunos lugares presentan frialdad espiritual, confusión, a fin de desarrollar entonces estrategias de protección y poder contrarrestar adecuadamente estas influencias espirituales en nuestras vidas con oración? Tampoco este mensaje es para espectadores curiosos. Está dirigido a soldados del reino, a hombres y mujeres que han nacido de nuevo y que saben que no podemos caminar como turistas en esta tierra, sino revestidos de la identidad que Dios nos ha dado. Tenemos que caminar como hijos de Dios, como príncipes del cielo en esta tierra, con la misión de continuar estableciendo el reinado de Dios en este mundo. Bueno, necesitamos entonces
ser intercesores, ser centinelas, como hijos de luz que descienden y que disciernen el campo de batalla. Hay miles de personas que no saben que Dios les ama y que Cristo murió por ellas, que hoy caminan ciegamente por territorios contaminados. Anunciar el Evangelio y ayudar a despertarlos, encendiendo las alertas a quienes no saben que están atrapados, es la misión de la Iglesia. Algo que debe realizar a partir de las circunstancias específicas de la realidad espiritual de su entorno, lo cual hace que cada comunidad eclesial lo haga desarrollando un método específico y único, guiado por el Espíritu Santo en oración, intercesión y ayuno. La Iglesia debe proveer siempre un altar de verdad en contra de un mundo contaminado por doctrinas de demonios. Es aquí donde digo que se necesita entonces que la Iglesia entere adecuadamente a los miembros que la componen sobre la realidad espiritual del entorno en que están actuando. Porque no es lo mismo usted vivir en medio de la atmósfera espiritual en Medellín que hacerlo en La Guajira o que hacerlo en el Chocó, por decir algo. Es muy diferente la densidad del aire, espiritualmente hablando, es muy distinta el nivel de la lucha espiritual. Y todo eso afecta nuestras vidas. Cuando el Estado está normando la brujería, la hechicería, las prácticas ancestrales, disfrazado de una actitud progresista, incluyente, qué sé yo, como muchos insisten en llamar a estas prácticas. Es importante que nosotros sepamos cómo afecta eso nuestra vida, cómo norma eso también nuestra conducta. Por un lado, en la iglesia escuchamos a Dios con un discurso que nos forma, tratando de que el evangelio sea una contracultura para nosotros. Pero por otro lado, vivimos en medio de una sociedad que ya norma con leyes concretas nuestra vida, nuestra conducta, nuestra forma de pensar, cómo influye en la educación de nuestros hijos y cómo influyó también en la nuestra. Miremos entonces a partir de hoy ciertos tipos de contextos territoriales y sus influencias demoníacas. Y hoy empecemos a hablar de aquellos países o territorios donde la brujería ha sido normalizada como una cultura nacional, forma parte de la cultura nacional. Existen naciones donde lo oculto ya no se esconde, donde lo que para muchos cristianos representa una abominación espiritual, allí ha sido transformado en símbolo de orgullo, en expresión cultural, en parte del día a día. Lugares donde la brujería ya no se practica en la oscuridad, sino a la luz del día, en plazas, cementerios y hasta en medios de comunicación como las redes sociales. Y esto no es folclore inofensivo, es una red de pactos espirituales profundamente activos, donde generaciones enteras han sido y están siendo entrenadas para convivir con lo demoníaco como si fuera parte de su tradición. En estas naciones, lo que comenzó como superstición ancestral fue evolucionando hasta convertirse en un sistema espiritual que rige desde lo familiar hasta lo político. Hechiceros, chamanes, curanderos no son figuras marginales, son consultores de líderes sociales, orientadores de decisiones públicas y guías espirituales de multitudes. Rituales que incluyen cabellos, uñas, muñecos de trapo, fotografías y hasta sangre humana son realizados sin ningún escrúpulo en las producciones
cinematográficas de los infantes. Vemos con naturalidad inquietante que todos estos fenómenos fluyen a nuestros ojos sin que nosotros podamos hacer nada, sin que la iglesia se pronuncie, creyendo que como cristianos no tenemos la obligación de oponernos a estos procesos. Se entierran objetos con nombres y maldiciones escritas a mano, buscando venganzas, destrucción y muerte entre líderes políticos o dominación emocional sobre otras personas que tienen una mente más débil y un carácter más apocado. Algo que para la Biblia representa abominación y puertas abiertas al infierno, es tratado en estas culturas como si fuera medicina alternativa o sabiduría ancestral. La línea entre la cultura y un pacto demoníaco se volvió borrosa, donde termina una tradición y donde comienza un altar de las tinieblas. Esa es la gran trampa del enemigo. Se esconde detrás de lo que parece inofensivo. Usa lo que el pueblo ha aprendido a respetar para introducir cadenas espirituales difíciles de romper. La adoración a los ancestros, los pactos de sangre, la manipulación del destino a través de elementos materiales. Todo eso se ha normalizado bajo el argumento de honrar nuestras raíces. Pero, ¿qué raíces está honrando una nación que entierra palabras de maldición? ¿Qué espíritu se invoca cuando la sangre corre como parte de un rito? El cristiano que vive en un lugar así enfrenta una batalla silenciosa y constante, muchas veces sin ser consciente de estar en medio de ella. Solo lucha a diario con circunstancias adversas en su vida, en medio de un ambiente espiritual absorbente que lo mantiene débil de espíritu, con todo lo que esto implica. Atmósferas que drenan la fe, que silencian la oración, que enfrían el corazón. Muchos creyentes que habitan estos territorios o estos países no entienden por qué han perdido el fervor, por qué sus oraciones no fluyen, por qué su mente se dispersa al leer la Biblia. No es casualidad, es el peso del ambiente, el susurro de las tinieblas que ha sido legalizado culturalmente. No basta con reprobar ni ser parte de estas prácticas. El hecho de vivir en medio de una sociedad que las acepta como parte de su cultura incluyente nos hace a nosotros objetivo y parte incluyente de estas circunstancias y de las consecuencias que esto conlleva. Jesucristo nos advirtió sobre falsos caminos y los peligros de los rituales a otros espíritus o dioses. Enfrentar esta realidad no se trata de atacar culturas ni de rechazar pueblos. Se trata de discernir el espíritu detrás de cada práctica. No todo lo antiguo es santo, ni todo lo popular es benigno. Estas condiciones no legitiman lo que Dios condena. Donde el nombre de Jesús no es exaltado, otros nombres van a tomar su lugar y muchas veces esos nombres están disfrazados de tradiciones respetables. Para quien habita en una nación así, la armadura espiritual debe ser diaria. Palabra, oración y ayuno, un adecuado discernimiento deben ser parte de su vida, no como armas de juicio, sino como protección del alma, porque cuando la brujería ya no se esconde, es señal de que el enemigo se siente cómodo en casa y de que en estos lugares la luz de Cristo necesita brillar con más fuerza que nunca. Este es el primer aparte de este mensaje que envié y tratamos en el Colegio de Obispos
y que es un mensaje que como obispo de Latinoamérica estoy enviando a toda mi área pastoral. Este es el mensaje que como sucesor de los apóstoles, de manera profética, hoy estoy enviando a la iglesia. Basta ya de estar hablando y discutiendo por doctrinas, por formas de interpretar la Sagrada Escritura. En el fondo, lo que Dios pretende de nosotros, la religión verdadera, como lo dice la Biblia, es amar a Dios y ser obediente a sus preceptos. ¿Cómo concibe a Dios? ¿Cómo cree que transcurrieron las cosas? Empieza a ser algo secundario. La forma en que usted y yo concebimos a Dios empieza a tomar, a cobrar sentido en nuestra vida a medida que obedecemos, a medida que practicamos sus mandatos. Ayer hablábamos de la dificultad que implica para la fe, primero tener que conocer, aceptar racionalmente algo para después aplicarnos a ello. Jesús dijo en el Sermón de la Montaña, bienaventurados aquellos que son pobres de espíritu, o sea, que no son altivos, que no son orgullosos, que son humildes. Y también en otra parte de su discurso dijo, bienaventurados aquellos que van a creer sin ver lo que ustedes están viendo. Es un reto para nosotros la relación con Dios. Es una relación que la Biblia nos reclama en el sentido que debe ser una relación real, una relación activa, viva, dinámica, con un ser vivo, una relación guiada por la inteligencia espiritual. Pero desde el punto de vista racional, es una invitación a tener una relación en estas condiciones con un ser subjetivo, con un ser que no vemos, que no palpamos, que racionalmente no podemos comprobar su existencia. Tenemos un gran reto y es que la evangelización de la iglesia debe darse en ese contexto. Es afectar razonablemente los argumentos de quienes se defienden a sí mismos en contra de Dios, porque creen que Dios les va a atacar, que Dios les va a condenar, que Dios les va a censurar, porque en medio de todo se sienten desprotegidos y no conocen el amor infinito de Dios en sus vidas. Han llegado a pensar que el pecado es una forma legítima de la condición humana y viven en contextos en los cuales la presión espiritual es tan fuerte que la vida del espíritu se hace cada vez más difícil y más densa. ¿Cuántos de sus pastores, de sus sacerdotes o líderes espirituales les están hablando claramente en este sentido? ¿Cuántos líderes espirituales en las ciudades están al tanto de las decisiones que se están tomando a nivel gubernamental, de la forma en que se está invirtiendo el presupuesto público para apoyar campañas progres, de la forma en que se está invirtiendo en apoyo a grupos LGTBI y cómo estamos dilapidando el presupuesto de la educación, ayudando a formar mentes fuera del contexto divino, claramente influenciadas por las propuestas del infierno en nuestros hijos? ¿Qué hacer? Estas cosas no se van a solucionar porque sí. Ese es el sentido de la iglesia. Para eso estamos nosotros en la iglesia. Para eso tenemos el poder del Espíritu Santo. Para eso nosotros tenemos el discurso de vida eterna. Para eso nosotros somos testigos de que Jesús
venció el poder del pecado y de la muerte en la cruz. Es contra eso que luchamos, pero no estamos luchando contra sangre y carne, no estamos luchando contra personas específicas, ni instituciones específicas. Estamos luchando contra huestes del infierno que tienen instrumentalizados a estos líderes, muchos de ellos bien intencionados, a través de la cultura, a través de lo que podrían decir en términos posmodernos, una mente abierta a toda posibilidad. Una vez Pablo estaba predicando el evangelio y llegó a un lugar en Grecia completamente pagano y encontró muchas esfinges de dioses diferentes. Y de pronto en medio de todos estos sitios había un lugar donde no había una esfinge, pero estaba allí en medio de todas estas esfinges de dioses. Y había una inscripción que decía al Dios desconocido. Y desde allí empezó Pablo a predicar ese Dios desconocido para muchos. Él fue el ejemplo de que sí podemos predicar el evangelio de la luz en medio de una nación pagana, en medio de legisladores paganos, en medio de mentes de líderes influenciados por el pensamiento demoníaco. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué vivimos una vida tan indiferente? Porque las iglesias se han ocupado en sus propios proyectos, en enriquecerse. Se han preocupado más por tener un edificio bien bonito, por invertir en otro edificio para tener allá otras 2,000 personas, en los diezmos. Se han preocupado por estar haciendo discursos morales, una ética subjetiva que ni siquiera ellos pueden practicar. Y no se han preocupado por formar el carácter de Cristo en el corazón de los redimidos. Hacer que la causa de Cristo sea tu causa. Hacer que lo que Dios ama y amó desde el principio, que su reino se estableciera en este mundo que una vez cayó por causa del pecado. La soberanía de Dios en su creación. Esa es mi causa. Esa es mi razón de ser. Esa es la expresión de mi vida cristiana. Si usted no está encontrando eso en su iglesia, hermano mío, yo le invito a buscar por amor a usted mismo, por amor a su familia, por la salvación de su alma, un sitio donde sí se esté haciendo. Oramos para que estos discursos puedan calar en la mente de los líderes cristianos, para romper la indiferencia que Satanás ha puesto en la forma en que se predica el evangelio, y que la consecuencia la vemos 2,000 años de predicación de un evangelio de poder sin ningún poder transformador en el mundo en que vivimos. Tenemos una deuda muy grande con la humanidad, todos aquellos que abrazamos la doctrina cristiana, porque lo que está aquí en juego es o el evangelio es verdad o estamos predicando un Dios de mentiras, un Dios sin poder, un placebo simplemente para la angustia existencial del hombre posmoderno. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por estos mensajes que nos envías. Gracias, oh Dios, porque nos invitas a contemplar desde otra perspectiva diferente la causa de nuestras dificultades, el estrés diario en el que tenemos que vivir por causa de la influencia demoníaca en el ambiente. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos,
y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, donde está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Hoy compartí con ustedes el primer aspecto de este discurso. Son 8 aspectos. Con la venia de ustedes los estaré compartiendo intercaladamente en estas reuniones devocionales de cada día, para no saturar el tema todos los días con lo mismo. Así que gracias a ustedes por su presencia, por su compañía. No es, es muy raro. Mire cómo se puso la pantalla del teléfono, se interrumpió la transmisión en TikTok. Ayer tuvimos más de 1000 personas conectadas, muchos comentarios, muchas preguntas. Y lo único que puedo establecer en todo esto es que si nos dedicamos a hacerlo, Dios nos respalda. Hay hambre con sed de justicia. Hay personas con sed de Dios. Solamente que lo hagamos, solamente que nos dispongamos a hacerlo. Una vez yo le dije a Dios, Padre, ocúpate tú de mis cosas, que yo me voy a ocupar de las tuyas. Y así fue. Siempre Dios se ocupa de mí, de proveer lo que necesitamos, de proveer aquellas cosas importantes. Pudiera contar muchos testimonios, pero lo que más me importa es poder entender cada día cómo me ocupo yo de las cosas de mi Padre. A todos un abrazo muy grande, les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Feliz día, bendiciones. Mañana nos vemos a la misma hora, ¿no? Muchas gracias.